Estas son las primeras imágenes en movimiento grabadas en España. Con el nacimiento del cine a finales del 19, se abre la puerta al cambio de siglo. Desde ahora, hay un nuevo instrumento para contar la historia. Las imágenes coloreadas se llenan de vida, porque el pasado nunca fue en blanco y negro. Este es un acercamiento único a la historia del siglo XX en España. De la tradición a la modernidad. De la copla al 600. De la República a la Guerra Civil. Del hambre al destape. De la represión a la democracia. La historia que vivimos en nuestro país, contada en color. El joven de 17 años que pasa revista a las tropas en Cartagena es Alfonso XIII, rey de España. Hace apenas unos meses que se sienta en el trono. En su diario personal escribe: Yo puedo ser un rey que se llene de gloria, pero también puedo ser un rey que no gobierne y sea por fin puesto en la frontera. Las autoridades civiles y militares de Barcelona esperan la llegada del joven rey. La aristocracia, el ejército y la iglesia son los principales apoyos de la monarquía. El sistema político lo controlan dos partidos que amañan las elecciones para turnarse en el poder. Tras la pérdida en 1898 de Cuba y Filipinas, las últimas colonias de ultramar, los militares se sienten humillados. La guerra por la ocupación de Marruecos les sirve de consuelo, pero las clases populares vuelven a ser carne de cañón de un conflicto bélico. Los soldados españoles en Marruecos no podían evitar el intentar entender por qué se encontraban en África y por qué tenían que arriesgar sus vidas. Los habían hecho soldados a los 20 años y los habían mandado a África a matar moros. España es un país agrícola al arrancar el siglo XX. 7 de cada 10 personas trabajan en el campo. Está lejos de parecerse a sus vecinos más desarrollados de Europa occidental. Vivir en una ciudad es aún una excepción. Solo Madrid y Barcelona llegan al 500.000 de habitantes y son muy pocas las que alcanzan los 100.000. En la entrada a la Plaza de Toros monumental de Barcelona se ven aún pocos coches particulares. El transporte popular es el tranvía eléctrico, implantado a finales del siglo anterior. Las corridas son de los pocos momentos en que coinciden clases altas y bajas. Y aún así hay distinciones. Estos señoritos, miembros de un club taurino de Córdoba, son parte de la minoría privilegiada. La brecha social es gigantesca y apenas hay clases medias. La mayoría de la población española es pobre. Un jornal diario normal es de 2 pesetas a principios del siglo. Apenas da para sobrevivir con lo mínimo. Las clases populares viven con temor ante la variación del precio del pan o el reclutamiento de los hijos para el ejército, que les deja sin mano de obra. Y la ropa es la justa. En invierno se vestía siempre de verano. Yo tuve remiendos hasta el otro día. Segando y trabajando se rompía mucho la ropa. La miseria empuja a muchas familias a marchar a zonas más ricas. Las enfermedades y el hambre causan una gran mortalidad, especialmente entre los niños.
En las ciudades, la gente se hacina en viviendas insalubres. Abundan los problemas con las aguas residuales y los accidentes laborales. Las fábricas textiles catalanas y la industria pesada del País Vasco son una excepción en esta España agrícola y atraen mucha población de otras regiones. Son años de explosión del movimiento obrero y de los nacionalismos. Uno y otros se desarrollan sobre todo en estos territorios y ponen en jaque permanente al régimen monárquico. El mundo avanza hacia la modernidad. Los progresos tecnológicos ocupan páginas de revistas y diarios. Un nuevo orgullo para España. El triunfo del autogiro La Cierva en Inglaterra. El ingeniero Juan de la Cierva ha inventado el autogiro, un nuevo tipo de avión que incorpora una hélice giratoria en la parte superior. Es el antepasado del helicóptero. También en esos años, el hidroavión Plus Ultra hace historia al realizar el primer vuelo entre Europa y América. Salió el Plus Ultra con raudo vuelo, mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Sus protagonistas son españoles y Carlos Gardel les dedica un tango. Los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación. El general Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado con el apoyo del rey Alfonso XIII, que presume diciendo que es su Mussolini. Un sector del poder pide mano dura ante el malestar obrero, el auge de republicanos y nacionalistas y, sobre todo, ante la marcha de la guerra de Marruecos. El ejército español acaba de sufrir en Anual, al oeste de Melilla, una derrota humillante, con miles de soldados muertos y centenares que caen prisioneros del enemigo. El dictador liquida el Parlamento y recorta libertades políticas y civiles. El sable vuelve al poder en España. En plena dictadura se rueda la película La Malcasada, un ejemplo de que la sociedad española está más adelantada que sus gobiernos. Podrá usted obtener el divorcio que produce la suspensión temporal de la vida de los cónyuges, pero la rotura del vínculo matrimonial, con facultad para contraer nuevo matrimonio, no. Intentarlo es inútil. En este momento, el debate sobre el divorcio ya está presente en la calle. En la película salen personajes de la vida pública de la época, como Ramón Franco, uno de los pilotos del Plus Ultra, y también su hermano Francisco, un oficial que se ha ganado un nombre en Marruecos. También en la década de los 20, el cine comienza a hablar. Concha Piquer es una joven tonadillera que empieza a despuntar. Es el primer film sonoro en español. Se graba en Estados Unidos en 1923, es decir, 4 años antes de que Hollywood estrene El cantor de jazz, que siempre se presenta como la primera película sonora.
¿Y la burra? En el establo. Me alegro que la familia se buena. Gracias, Mañó. Y entonces suenan alegres las bandurrias y guitarros y se oyen esas palabricas llenas de gracia y encanto. España se suma a las vanguardias artísticas. En esta filmación aparecen creadores de diversas generaciones. Rafael Alberti forma parte de la más joven, la del 27, más abierta a las novedades. Salvador Dalí ya es una figura internacional del surrealismo. También es en estos años cuando el fútbol se convierte en un deporte de masas. Al final de la década nace la Liga. El primer equipo en ganarla es el Fútbol Club Barcelona. ¡Pasaron de lo debido! El gobierno de la dictadura en crisis. Primo de Rivera presenta al rey la dimisión total del gobierno. La crisis económica creciente y la falta de apoyos fuerzan la renuncia del dictador. Los nuevos gobiernos monárquicos tratan de salvar el régimen. La oposición se prepara para el relevo. Dirigentes de partidos diversos crean un comité revolucionario. Firman el Pacto de San Sebastián para conseguir el fin de la monarquía y la instauración de una república. Tienen su gran oportunidad en las elecciones municipales. El ambiente es de plebiscito. ¿República o monarquía? Antes de saber ningún resultado, el mismo día ya hay manifestaciones en Madrid. Por la noche, está clara la victoria republicana en las principales ciudades. El gobierno monárquico está desorientado. El lunes 13 es de idas y venidas e intentos de negociar. El presidente del gobierno declara a la prensa: ¿Qué más crisis que un país que se creía monárquico se presente como republicano en 24 horas? El rey no ve ninguna salida y marcha hacia el exilio. Ese día, el 14 de abril de 1931, se proclama la Segunda República Española. Por los comentarios de la radio entendimos qué pasaba y salimos a la calle con mi padre. Es curioso cómo la gente se huele las cosas. Por la calle ya encontramos un montón de gente. Muchos ya vendían cintas y escarapelas tricolores. Nos hizo mucha ilusión ver tanta animación, tanta gente. En el pueblo todo el mundo se fue a Barcelona a celebrar la República. Mis hermanas y yo también fuimos. Y bailamos mucho. El comité revolucionario se convierte en gobierno provisional. El jefe del gobierno es Niceto Alcalá Zamora, pero el hombre fuerte es Manuel Azaña, republicano de izquierdas. El gobierno es una coalición diversa de socialistas y republicanos. Les une sobre todo una idea. Para modernizar España hace falta un cambio de régimen.
La manufactura del algodón se realiza en centenares de fábricas españolas. Las máquinas tienen un funcionamiento perfecto. Basta la rotura de un hilo para que se detengan por sí mismas mediante un ingenioso dispositivo. La avería se repara fácilmente y las máquinas se ponen inmediatamente en marcha. El ruido atronador acompaña las largas jornadas en esta fábrica textil de Manresa, en Barcelona. Las mujeres desarrollan un lenguaje de signos para contarse anécdotas o películas. Un caldo de cultivo para la protesta obrera. La industria textil es como tantas otras actividades españolas, legítimo orgullo de nuestra patria, cuyo nombre pone a la altura de los primeros países industriales. Los trabajadores llevan décadas movilizándose por unas condiciones de trabajo dignas. Los dos sindicatos más potentes son la UGT, socialista, y la CNT, anarquista. La manifestación de la Fiesta del Trabajo es una prueba de la fuerza del movimiento obrero. Los obreros reciben la República con esperanza. Con ella consiguen más derechos, como poder intervenir en la regulación de los salarios o que se cumpla de verdad la jornada de 8 horas. Pero el sector revolucionario exige medidas más radicales. Algunos se impacientarán pronto. También ese 1 de mayo republicano en Madrid, la gente disfruta de una primera conquista. La Casa de Campo pasa a ser propiedad del vecindario madrileño, que resolverá con ella muchos de sus problemas. Pocos días antes, la Gaceta de Madrid había publicado un decreto ley del nuevo gobierno republicano ante la necesidad de espacios públicos para la población de la capital. Solo un año antes, Alfonso XIII juega a polo en la Casa de Campo. Esta finca de recreo ha sido de uso exclusivo de la corona durante casi 4 siglos. La caída del rey desconcierta a los monárquicos. Serán una oposición dura a la República, en el Parlamento y conspirando fuera de él. Las familias obreras han celebrado este año la fiesta del 1 de mayo en la Casa de Campo, con un júbilo de conquista. Esta merienda a orillas del Lago Grande no la cambian estas gentes trabajadoras por un lunch en el propio Palace. Pero la fiesta se va de madre y en el acto de entrega del parque al Ayuntamiento de Madrid, el alcalde lanza esta advertencia. Públicamente nuestra gratitud. He de pedirles apoyo para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizar. ¡Viva la República! El escándalo de la Casa de Campo es un reflejo de esa sociedad en que poderosos y desfavorecidos viven en mundos diferentes. En la España de los años 30, los trenes se dividen en primera, segunda y tercera clase. Poseer un automóvil es signo de riqueza. También en la moda se reflejan las diferencias sociales. Las clases altas siguen la moda británica. Para el deporte, visten pantalones bombachos.
Entre las mujeres de clase media y alta se estila la falda larga hasta el tobillo y los sombreros de casquete. Ahora las medias son de gasa. En cambio, los obreros llevan boina, chaqueta y unos zapatos que se fabrican en serie de la marca Bata. La maquinilla de afeitar acaba con las barbas y los bigotes. Los artistas y galanes del cine son modelos a seguir. Y el glamour de las actrices de Hollywood pone de moda las cejas finas y los labios pintados. Pero las modas no llegan a los pueblos. Aquí los problemas son otros. Algunos de estos niños de Antequera, en Málaga, ni siquiera llevan zapatos y pasan las horas deambulando. Solo la mitad de los niños iban a la escuela, y de esos, la mitad se iban al campo sin que lo supieran los padres. Entonces, los maestros no ponían falta. El analfabetismo es otro problema grave en la sociedad de principios de siglo. La Iglesia controla gran parte de la educación, como la de estas escuelas de Córdoba, que participan en la inauguración de un monumento. También son comunes durante la monarquía los batallones infantiles, donde niños de escuelas y hospicios hacen formación física y militar. Con la llegada de la República terminan estas actividades. La República concede una importancia excepcional a la educación. El nuevo gobierno afronta diversos retos. El primero, construir escuelas nuevas. En muchos pueblos, las clases se dan en almacenes, cuadras o hasta calabozos. También trata de implantar nuevos métodos educativos, como las actividades al aire libre o las manualidades. Se potencia la escuela laica y en algunos centros se aplica la coeducación. Pero la novedad despierta un debate en la sociedad. Incluso niños y niñas juegan por separado. Los maestros toman protagonismo. Toda reforma se frustraría sin un maestro que la encarnara en su espíritu. La escuela de la España que está en nuestras manos será jardín y taller. El maestro ha de ser el artífice de la nueva escuela. Jóvenes con aires renovadores llegan a los pueblos. Son las misiones pedagógicas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. A los más pobres, a los más escondidos, a los más abandonados. Universitarios, de forma voluntaria, llevan bibliotecas, exposiciones de arte, cuentan cuentos, enseñan canciones y por la noche proyectan películas. Entre estas misiones se encuentran compañías teatrales como La Barraca, de García Lorca. La Barraca de las Misiones Pedagógicas ha dado su primera representación en la villa de Burgo de Osma. Los estudiantes universitarios han instalado el tablado, las baterías y reflectores, y armado todo el tinglado de la farsa teatral.
Las mujeres buscan su espacio en la vida pública. Cada vez tienen más presencia en las aulas universitarias. La imagen de la mujer moderna de los 30 es una joven que trabaja, viste a la última moda y es reivindicativa. Bien pronto corrió la voz por el Madrid que me conocía de que yo estaba hecha una terrible republicana. A los 15 días no me quedaba un solo amigo de mi infancia y juventud, pero había adquirido un tesoro desconocido para mí hasta entonces. Aprendí a pensar. Aunque la mayoría de las mujeres trabajadoras no pueden permitirse ser reivindicativas y siguen con el horario dividido entre el empleo y el hogar. La igualdad de derechos y libertades entre ambos sexos entra en la agenda del nuevo régimen. Y el voto femenino es, precisamente, uno de los logros de esta república reformista. Las Cortes salidas de las elecciones de junio elaboran la Constitución de 1931, marcada por la victoria de las izquierdas. El choque con la derecha católica y monárquica es constante. La Constitución abre la puerta a la creación de autonomías, un asunto que alarma a la derecha. La primera de todas es Cataluña. Pero el artículo que más enciende el debate es este. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Por primera vez, el Estado se declara aconfesional. Es un golpe duro para una Iglesia católica que lleva siglos marcando el paso de la vida pública y privada, ya sea en el confesionario, en el púlpito o con las procesiones en las calles. Los obispos y cardenales han formado siempre parte del poder y en los pueblos no se ha hecho nada contra la opinión del párroco. La República fomenta una nueva moral, cuestiona pilares tradicionales como el matrimonio católico y aprueba una ley de divorcio. También decide la disolución de los jesuitas y que los cementerios dejen de ser religiosos. La Iglesia y el nuevo régimen están enfrentados desde el primer día. ¿Es usted religioso? Pues apoye la República, porque la República establecerá la libertad religiosa. ¿Es usted jesuita o fraile de esos que olvidan su misión de paz y predican la guerra civil? Pues márchese cuanto antes. Los peores enemigos de la religión son los que se sirven de ella para menesteres políticos. La República no tiene ni un mes de vida cuando arden estos conventos en Madrid. Un enfrentamiento entre monárquicos y revolucionarios degenera en una quema de edificios religiosos en varias ciudades. Se ve una larga llama, altísima, que se estremece y llega hasta el techo. Afuera, en la Gran Vía, la Guardia Civil a caballo, manos sobre mano, pasa el rato fumando cigarros. Ante el incendio, la reacción de la gente es realmente curiosa. Se acerca por ambos tramos de la Gran Vía una riada de gente que viene sin duda a contemplarlo. Una nube de vendedores ambulantes se ha colocado muy cerca de la acera del convento.
De esta manera, una parte de los madrileños ha podido contemplar el espectáculo comiendo churros, buñuelos y esos helados que aquí se llaman bolos. Aunque el fuego lo han causado grupos incontrolados, los católicos ponen el foco en un enemigo principal, el gobierno de la República. La playa como esta de Santander empieza a ser símbolo de ocio. La República aprueba las vacaciones pagadas, pero el veraneo sigue siendo cosa de unos pocos. Y la mayoría, los que no pueden irse, llenan las plazas de los pueblos y ciudades. En estas, llega agosto, y el campesino, que se pasa el día doblado sobre el terruño, de pronto se levanta y toma el camino de casa. Sale arreglado al poco rato. Entonces os dais cuenta de que, entre los campos y las viñas, ha florecido una nueva cosecha, la de las carpas para el baile. Las verbenas son fiestas antiquísimas de origen religioso. Por eso en Madrid aún coinciden las verbenas con santos y con vírgenes. Hay gigantes, cabezudos, procesión y banda de música. El organillo es el alma apasionada de la verbena madrileña. Su música llega a embriagar más que la del vino bautizado de esos pellejos. Mejor que el vino va el aguardiente para comer los churros de abolengo moruno. En la Feria de Atracciones de Madrid, uno puede sorprenderse descubriendo a una celebridad, como el excéntrico escritor Ramón Gómez de la Serna. El toreo vive años brillantes. Los matadores se codean con artistas y son personajes admirados y conocidos. Juan Belmonte es el número 1. Los entendidos hablan de la Revolución Belmonte, el nuevo estilo que pronto todos quieren imitar. También los espectáculos de variedades atraen a un público numeroso y popular. La película Una morena y una rubia retrata el mundo del music hall, que se llena de aspirantes a artistas. Anda para casa, loco. Atreverse a salir de ese modo. Como todas las artistas. Mira este. ¿Artista tú? Porque me acabas de cortar la carrera. Que si no... A lucirte como esta noche. A enseñarlo y todo. ¿Qué se te importará a ti que enseño o no enseño? Con la llegada de la República, se llega a permitir el desnudo integral en algunas actuaciones, aunque el cine es el espectáculo más popular de la década. La pareja de éxito es Imperio Argentina y Miguel Ligero, protagonistas de películas folclóricas y costumbristas.
El ocio también se vive charlando y bebiendo. Los intelectuales frecuentan las tertulias de los cafés y ateneos. Los hombres de las clases populares van a las tabernas o a los saraos flamencos. Y la alta sociedad se deja ver en los clubes selectos y restringidos. El conflicto por la propiedad de la tierra es el más acuciante para la República. La ley de reforma agraria busca repartir la tierra que está en manos de grandes propietarios. El alcalde de un pueblo de Sevilla manda un telegrama al gobernador civil. Agotados todos recursos ayuntamiento. Hambrientos calle piden limosna. Situación insostenible. Solución urgentísimo envío fondos. Resistencias de terratenientes e impaciencias de jornaleros hambrientos complican el avance de la reforma. Del total de familias de campesinos sin tierra que el gobierno prevé realojar, solo lo logran un 10%. Una protesta campesina, sofocada a tiros por la Guardia Civil, acaba con un motín popular. Los obreros huelguistas de Castilblanco dieron muerte a un cabo y 3 guardias civiles. 5 días más tarde, en Arnedo, La Rioja, la misma Guardia Civil mata a 11 manifestantes en la plaza del pueblo. La tragedia culmina en este caso. Micaela Pérez Arpón y su hijito Manuel cayeron muertos por la misma bala. El ejército homenajea a la República. Es todo un símbolo. Sin embargo, muchos jefes militares están inquietos por las reformas del ministro de la Guerra, Manuel Azaña, que prevé reducir el número de oficiales, entre otras cosas. Azaña protagoniza la prensa satírica de la época. Todo aquel que se ponga frente a la República morirá aplastado. No faltaba más. El general Sanjurjo del Chiste es el cabecilla de los militares disidentes en 1932. Estalló en Madrid y Sevilla una sublevación militar acaudillada por el general Sanjurjo. Aquí aparece encarcelado en el castillo de Santa Catalina, en Cádiz, tras el intento de golpe fallido. El general está recibiendo la visita de infinidad de amigos y se muestra encantado de haber cambiado de prisión. Azaña también ha cerrado la Academia Militar de Zaragoza, que dirige Francisco Franco. Franco y otros militares son conocidos como los africanistas. Se han formado en la guerra contra los marroquíes y añoran el imperio colonial. Mis años de África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo. El protagonismo de Marruecos deja casi en el olvido a la otra colonia española, Guinea. Los españoles han intentado imponer su cultura y convertir a los africanos en católicos trabajadores al servicio de los colonos. La explotación del cacao y otros productos tropicales beneficia sobre todo a un pequeño grupo de inversores españoles. Quienes viven peor la ocupación son las mujeres, forzadas a ser parejas ocasionales de blancos, esclavas sexuales
y criadas domésticas, además de despreciadas como personas. Huelen que apestan, pero ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, somos hombres. La situación de Guinea Ecuatorial no cambia demasiado durante el breve periodo de la República. La salubridad de las viviendas es una urgencia en la España de los 30. También crear centros antituberculosos o reducir la plaga de paludismo en el campo. Por eso las autoridades republicanas duplican el presupuesto destinado a sanidad. Y en el país se empieza a hablar de higiene y salud pública. La higiene bucal en las escuelas españolas, como en todos los países más adelantados, ya se practica en España. Los niños saben lo bien que limpia un dentífrico como Dens. La regla suspendida por cualquier motivo reaparecerá rápidamente con Perlas Victoria, la perfecta preparación científica más moderna para casos difíciles. La sexualidad es otro tema que comienza a estar presente. Anuncios así habrían sido impensables pocos años antes. En las Cortes se abre el debate sobre abolir la prostitución. La mayor libertad de costumbres trae consigo el auge del nudismo, principalmente el femenino. Son años de promoción de la vida sana, del contacto con la naturaleza y del deporte. Los cambios sociales acercan a hombres y mujeres en entornos como las universidades. Estas novedades conviven con costumbres tradicionales. Las parejas deben salir acompañadas y siempre en lugares concurridos. La Iglesia mantiene su influencia y se opone a las nuevas tendencias. La tragedia de Casas Viejas, una insurrección libertaria reprimida por la policía, acaba con 25 muertos en enero de 1933. El gobierno queda salpicado por la represión. Interpelaron al gobierno por la represión en los sucesos de Casas Viejas. La masacre aún está presente cuando se celebran las nuevas elecciones generales de noviembre del mismo año. Por primera vez en España ha ido la mujer a votar. Han sido ellas las primeras en acudir a los colegios electorales. En todas las ciudades, las colas más madrugadoras estaban constituidas principalmente por mujeres. La izquierda, dividida y sin el apoyo anarquista, se hunde. Ruidoso triunfo de las derechas en toda España. Arranca un nuevo periodo, la República de los Conservadores. Las izquierdas rechazan la marcha atrás del nuevo gobierno. Todo estalla cuando entran en el gobierno ministros de la derecha católica. El PSOE convoca una huelga general y fracasa. En Cataluña se levanta el gobierno autonómico. El gobierno que presido proclama el Estado catalán de la República Federal Española.
El gobierno central manda al ejército. El presidente, Lluís Companys, y sus consejeros son detenidos. En Asturias, los mineros ocupan Avilés y Gijón y entran en el centro de Oviedo. Arden edificios religiosos y son asesinados más de 30 sacerdotes. La reacción del gobierno es inmediata. El ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, habla con los generales Franco y López Ochoa. Van a reprimir el movimiento revolucionario con tropas de legionarios y de regulares marroquíes venidas de África. Son soldados expertos en la guerra contra los rebeldes de Marruecos. Los militares sofocan la rebelión a sangre y fuego tras 12 días de combates. Podemos apreciar los grandes destrozos que presentan las casas por los efectos del intenso bombardeo de las tropas. Hay más de 1.500 muertos. Muchos miles más acaban en la cárcel. Se ejecutan 2 penas de muerte. La República sobrevive, pero la fractura entre la derecha y la izquierda es aún más profunda. Con el auge del deporte en los años 30, nacen los semanarios Campeón y As. El boxeo vive su edad de oro. Púgiles como el valenciano Martínez de Alfara consiguen títulos europeos. El presidente de la República condecora a Ricardo Zamora. Es el futbolista más famoso del momento. El Madrid ha pagado 150.000 pesetas al Español por ficharlo. Es una cantidad exorbitada para la época. El fútbol es ya el deporte estrella en España, tal y como demuestran estas gradas atestadas de gente en un partido amistoso entre la selección española y la alemana. Los españoles luchan con coraje, merecen la victoria, pero no hay que confiar mucho. Los bebedores de cerveza están dispuestos a darnos cualquier susto. Termina el juego bajo la penosa impresión que supone una nueva derrota para la selección española, cuyo resultado nos ofrece el marcador. El régimen de Hitler cuida mucho la estética. La proliferación de banderas y desfiles sirve para demostrar poder y atraer a las masas. Mientras España vive su experiencia democrática republicana, en Europa toman posiciones las dictaduras de extrema derecha, sobre todo la nazi en Alemania y la fascista de Mussolini en Italia. España no puede librarse de su influjo. El partido fascista español es Falange. Lo dirige José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales,
por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Es mi Manuel republicano como hay poco, y con los hombres que hoy gobiernan anda loco, porque dice que solo ellos con su hazaña nos trajeron la república en España. Se pasa el día... 8 hectáreas, 40.000 sillas, 12 equipos de altavoces. Todo a punto a las afueras de Madrid para escuchar en un mitin a Manuel Azaña. Acuden personas de Barcelona, Valencia y otras zonas de España. Es el líder más popular de la izquierda. Tiene hasta un chotis a su nombre. Manuel, 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 hazme saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel Azaña. Azaña es el único capaz de aglutinar a toda la izquierda en una coalición para recuperar el poder en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Esa coalición se llama Frente Popular. Enfrente está la derecha. Su líder principal es José María Gil Robles, que quiere dar un giro autoritario y católico a la República. España vota por las izquierdas. El Frente Popular tendrá mayoría absoluta en la próxima Cámara. La izquierda vuelve al gobierno. Salen de la cárcel los detenidos de la Revolución del 34. Lluís Companys recupera la presidencia de la Generalitat. Tras la derrota electoral, una parte de la derecha y del ejército redoblan las conspiraciones para un golpe de Estado. El gobierno envía a los militares sospechosos a destinos lejos de Madrid. Hay movilizaciones frecuentes y choques entre pistoleros falangistas y militantes izquierdistas armados. El gobierno trata de apaciguar los ánimos. Sin éxito. Barcelona se prepara para recibir deportistas de todo el mundo. Son los participantes en la Olimpiada Popular. Unos juegos alternativos a los de la Alemania de Hitler. Los Juegos Olímpicos que se preparan en Berlín son indiscutiblemente una falsificación vergonzosa, una burla del pensamiento olímpico. La Olimpiada Popular de Barcelona recoge la idea original y el espíritu olímpico y realizará esta magna iniciativa bajo el signo de la fraternidad de los hombres y de los pueblos. Pero la Olimpiada Popular no llegará a inaugurarse. Es un viernes de verano y la gente piensa ya en descansar. Ir a la taberna, de paseo, al cine, a misa. Hay niños de colonias y en algunos pueblos están de fiesta. Pero ese 17 de julio de 1936, unos militares se levantan en contra de la República en Melilla. Al día siguiente, se suman otras ciudades de Marruecos. También Sevilla. Un grupo de oficiales lleva meses preparando el golpe. La población ni espera ni quiere una guerra.
Pero los acontecimientos de las próximas horas van a determinar el futuro del país. En el próximo episodio, la guerra civil. El golpe de estado de unos militares sume al país en 3 años de muerte y destrucción. Los españoles de a pie se ven lanzados al combate a la fuerza. Es una guerra total. Las represalias, las venganzas y los bombardeos masivos sobre ciudades hacen que nadie pueda sentirse seguro. Década a década, una nueva mirada en color a nuestro pasado.